Buenas tardes, jóvenes, soy el profesor Cepes. Vamos a trabajar las resoluciones de las sesiones 1 y 2 de la semana número 11 del área de matemática. Soy el profesor Cepes y esto es Aprende en Casa, ¿ya? Somos de la institución educativa Julio Cetey. En esta sesión Aprende en Casa nos propone resolver esta ficha del cuaderno de trabajo que viene a ser la página 29 y hacia adelante, ¿ya? Entonces acá tenemos el propósito y la situación significativa. Yo lo revisé y acá lo que se necesita para resolver estas situaciones significativas es el campo temático relacionado a magnitudes proporcionales y regla de 3 y regla de 3 simple, ¿ya? Entonces yo hay una parte teórica, ¿no?, que les he mandado, que es importante revisarlo para poder sobre esa base teórica poder resolver estas situaciones significativas. Y acá está el propósito y vamos a ir resolviendo la primera situación. Cuidamos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, la cual desea darle mantenimiento. Para ello contrata los servicios de Alberto, que es el señor Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Y acá, hasta ahí es una oración. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. A lo que el jardinero acepta y luego de terminado el trabajo Marcela le paga el doble del monto que le pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, pero Alberto indica que ese monto no es suficiente, ¿ya?, por el trabajo que ha realizado. Entonces, ya a veces no, las cosas no son tan, digamos, intuitivas como a veces podemos pensar, ¿ya? No es de esa manera, ¿ya? No es por el hecho que sea el doble de las dimensiones del terreno del jardín de Marcela con respecto a lo de Fiorella, el jardinero por el mantenimiento le va a cobrar lo mismo. Entonces acá hay otras variables que se deben tener en cuenta. Aquí están las preguntas. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento, ¿ya? Entonces, vamos a ir respondiendo paso a paso. Aquí yo ya lo he resuelto, pero vamos a ir respondiendo todo modo, ¿no? Estas preguntas, cuando a mí me pasan con respecto a todas estas preguntas, son preguntas abiertas, ¿ya? O sea, no hay respuesta única, ¿no? Obviamente que deben parecerse, ¿no? Tampoco se van a contradecir, ¿ya? Pero en todo caso son preguntas abiertas. ¿Qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto mide sus lados? Tiene forma cuadrada de lado 3. Quiere decir que todos los lados miden 3, pues un cuadrado. ¿Ya? Aquí vamos. ¿Qué, cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Bueno, 120, ¿no? Eso lo sacamos de aquí, pues. ¿Ya? Eso lo estamos sacando de aquí. ¿Ya? 120, acá lo estamos sacando. ¿Ya? 120. ¿Listo? Oh. Seguimos. ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto mide los lados? Ya, ahora me pregunta para el jardín de Marcela. Tiene forma cuadrada de lado 6. Ya, de lado 6. Bueno, aquí no le puse la unidad. Ya, pero estamos trabajando con metros, ¿ya? Entonces, es importante indicar esto, ¿ya? Entonces acá es de lado 3 metros, en el caso de Fiorella, y de lado 6 metros en el caso de Marcela. Eso es importante también, ¿eh? No podemos estar olvidando, ¿eh? Vamos por acá. ¿Cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? Claro, lo que Marcela paga es 240, pero es un pago que no corresponde, ¿ya? Simplemente estamos sacando de la lectura, ¿ya? Entonces claro, se deduce porque dice que paga el doble, ¿no? Entonces estamos deduciendo que Marcela paga el doble, entonces por eso lo estamos considerando que está pagando 240, que es un pago que no corresponde, ¿ya? Pero debería ser, bueno, aparentemente debe ser más, ¿ya? 5. ¿Por qué Alberto no estaría de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? ¿Ya?
Bueno, porque el monto que le dio Marcela no es suficiente, ¿no? Claro que no es suficiente porque se entiende que debería ser más, ¿ya? Vamos. 6. ¿Qué pide hallar de la situación significativa? Cuando yo tengo estas preguntas, yo voy a responder esos que me piden hallar. Voy a responder siempre apoyándome en estas dos preguntas, ¿no? En estas preguntas que me van a dar siempre. En función de eso, yo respondo, ¿eh? Entonces, ¿qué le piden hallar en la situación significativa? Lo que debo cobrar, lo que debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela, y también cuánto cobraría por un jardín que es 3 veces las dimensiones del jardín de Fiorella, ¿no? O sea, hay dos preguntas que debo responder, ¿no? Entonces, acá en esta parte 6 yo respondo con las preguntas de la situación significativa, ya me baso en eso. Por aquí. Diseñamos una selección de un plan, una nueva estrategia. Como usted está trabajando con el cuaderno de trabajo, valga la redundancia, usted su plan o estrategia va a depender de la ficha de cómo está elaborado, ¿no? Entonces usted tiene que pasar por aquí, por estas fichas, y más o menos de acuerdo a eso usted va a elaborar su plan, ¿no? Siempre y cuando trabaje con el cuaderno de trabajo, ¿no? Me refiero con la secuencia de pasos que nos ofrece este cuaderno de trabajo, ¿no? Entonces, describe el procedimiento. Bueno, primero, casi como siempre se debe tener en cuenta es los pasos, ¿no? Entender la situación y en este caso extraer los datos y representarlos en una gráfica. O sea, yo voy a sacar los datos y lo voy a representar en una gráfica, ¿no? Como me hablan de jardín, lo correcto sería dibujar un rectángulo, un cuadrado, dependiendo de la forma del jardín. Luego voy a hallar el área de cada jardín, claro. Luego voy a usar la regla de 3 simple directa para sacar el costo de mantenimiento de los otros jardines. Regla de 3 simple directa, ¿ya? Y seguimos. Aquí. Acá me dice, ejecutemos el plan. Representa mediante una figura geométrica el jardín de Fiorella con las dimensiones que correspondientes. Determina el área y escribe cuánto pagó por su mantenimiento. Ya. Voy a graficar el jardín de Fiorella. El jardín de Fiorella tiene forma rectangular. O sea, esta es una figura rectangular donde que cada lado vale 3 y cada ángulo vale 90 grados, ¿no? Porque es un rectángulo, listo. Entonces, si esto es un cuadrado, perdón, es un cuadrado, ¿ya? Si es un cuadrado y cada lado vale 3, multiplico, ¿ya? 3 por 3 y me sale 9, ¿no? 9 metros cuadrados. Entonces quiere decir que por 9 metros cuadrados ella pagó 120 soles, ¿ya? Fiorella por 9 metros cuadrados paga 120. Vamos por aquí. Representa una figura geométrica el jardín de Marcela y calcula el área y compara ambas gráficas y determine cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella, ¿no? Claro, como es más grande debe contener más veces. Vean por aquí. Entonces, voy por acá. También tiene forma cuadrada del lado 6. Entonces, el área de este jardín, la superficie va a ser 36 metros cuadrados. Fíjate, ¿cuántas veces más contiene? Lo contiene 4 veces más, ¿no? Entonces, por eso usted debe agregar, ¿no? Y termine cuántas veces más contiene el jardín, ¿no? Bueno, esta parte no lo he puesto, pero usted podría ponerlo, ¿no? Aquí. Ya, entonces, contiene 4 veces más, ¿ya? 4 veces más. Ya, listo. Este jardín es 4 veces más con respecto al jardín de Fiorella, ¿no? Mira, 9 por 4, 36. ¿Ya? Esa parte no lo había puesto, ¿ya? Seguimos. A partir de la respuesta de la pregunta 2 ejecutamos la estrategia o plan. ¿Cuánto debe pagar Marcela por el mantenimiento del jardín? Responde la primera pregunta de la situación significativa. O sea, ¿cuándo debe pagar Marcela? Entonces, fíjate, si aumenta el área, del jardín, si por un jardín de 9 metros cuadrados el jardinero cobra 120 soles,
por un jardín de 36 se entiende que va a cobrar más. Si esta magnitud aumenta, la magnitud soles también va a aumentar. Si el área aumenta, el costo de mantenimiento también aumenta. Ahí entonces son magnitudes directamente proporcionales. Si usted tiene magnitudes directamente proporcionales, se resuelve con la regla de 3 simple directa. Listo. Para abreviarte. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con reglas. Hay varias maneras, no es la única, ¿no? Sino que la ficha me plantea en el proceso de hacerlo por regla de 3 simple directa. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Yo ya sé que lo voy a hacer por regla de 3 simple directa porque las magnitudes son directamente proporcionales. Porque sube uno y el otro también sube. Sube de 9 a 36 y de 120 se entiende que también va a subir. ¿Ya? Mientras el área es mayor del jardín, el costo de mantenimiento va a ser más. ¿Ya? Por eso se llama que son magnitudes directamente proporcionales y se resuelve con regla de 3 simple directa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces yo voy a multiplicar una diagonal. Acá usted tiene una diagonal y acá tienes otra vez. Entonces usted va a multiplicar la diagonal que tiene números para hallar el valor de x. Entonces pongo acá x y ya pongo x a algún lado. Aquí está. Y voy a multiplicar una diagonal donde hay números. Multiplico esta diagonal. Entonces multiplico esta diagonal. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar los números, ¿no? ¿Ya? Entonces pongo 36 por 120. Y voy a dividir entre el otro número, que sería 9. Solamente el número, ¿ya? Entonces acá pongo 36 por 120 entre 9. Claro, acá podemos sacar novena y novena, ¿no? 36 entre 9 me queda 4. 4 por 120 me queda 480. ¿Ya? Pero ese 480 está en la columna de soles. Eso significa que esos son soles. Respuesta: Alberto debe cobrar 480 a Marcela, ¿no? Esto es lo que lo debe cobrar el jardinero a Marcela, 480 soles. Ahora vamos a responder la otra parte, ¿no? Representa gráficamente como el otro jardín de forma cuadrada. ¿Ya? Entonces aquí hay un cuadrado y representa. Pues ese jardín es el triple de las dimensiones con respecto a Fiorella. Si Fiorella era su jardín 3, entonces va a ser 9. Pero acá va a ser 9. Entonces cada área cuadrada era 9, ¿no? Entonces voy a tener 9 veces 9. O sea, si yo cuento todo esto va a tener 81, ¿no? O si no, puedo hacerlo de acá directo, ¿no? 9 por 9, 81 metros cuadrados. 81 metros cuadrados es 9 veces el jardín de Fiorella, ¿no? Porque el jardín de Fiorella, ¿cuánto era? Aquí está, era de 9. ¿Y esto cuánto es? 81. Quiere decir que es 9 veces el jardín de Fiorella. Vamos por aquí. Considerando la respuesta de la pregunta 4, ¿ya? Considerando la respuesta de la pregunta 4, ejecutamos la estrategia o plan. ¿Cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? ¿Ya? Acá lo he traído, es lo mismo que está acá, pero es análogamente como está acá, lo hemos planteado acá, ¿no? Entonces, primero vamos a mostrar los datos de Fiorella. Fiorella tiene un jardín de 9 metros cuadrados, por la cual paga 120 de mantenimiento por el jardín. Ahora, hay otro jardín que ha triplicado las dimensiones. Al triplicar las dimensiones, nos resulta que es 9 veces el área. Acá es 9 metros cuadrados y el jardín triplicado las dimensiones me sale 81 metros cuadrados de área. Yo me doy cuenta que si el área sube, el costo también va a subir. Entonces, me doy cuenta que son magnitudes directamente proporcionales. Y cuando tengo magnitudes directamente proporcionales, se resuelve con regla de 3 simple. Si yo quiero hallar esta x, pongo acá la x, va a ser igual a quién esta x. ¿Ya? Entonces esta x va a ser igual al producto de esta diagonal, no solamente los números, entre este otro número. ¿Ya? Multiplico esta diagonal, 81 por 120, entre el otro número, 9. De esa manera hay. ¿Por qué hago de esa manera? Porque es magnitudes directamente proporcionales, aplico regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces, 81 entre 9 me queda 9. 9 por 120 me queda 1080. Ah, ya. Entonces, pero ese 1080 tiene la columna de soles, ese es X, y ese X tiene la columna de soles, eso significa soles. Entonces, cobraría 1080 soles por el mantenimiento del jardín que tiene el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿ya? Eso es lo que cobraría el jardín por esa área de... Eso es lo que cobraría el jardinero por una área
de 81 metros cuadrados, ¿no? Vamos por aquí. El procedimiento utilizado te permitió dar respuesta a la primera y a la segunda pregunta de la situación significativa. Explica. Sí, porque el planteamiento y el procedimiento fueron correctos, ¿ya? Claro. Si nuestro planteamiento es correcto y nuestro procedimiento, obviamente que vamos a llegar a la respuesta, ¿ya? Continuamos. 2. Plantea otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Otro procedimiento. Fíjate que en ningún momento yo he hallado cuánto se ha cobrado el costo del metro cuadrado, ¿ya? Entonces otra manera de sacar de resolver esta situación, las preguntas de la situación significativa, sería uno, hallar el área de cada jardín, costo de mantenimiento por metro cuadrado y costo de mantenimiento de cada jardín. Y en esta parte estaría la diferencia, ¿no? Costo de mantenimiento por metro cuadrado. ¿Ya? Quiere decir, si yo sé cuánto cuesta un metro cuadrado, simplemente multiplico, ¿no? La cantidad de área de metros cuadrados que tiene cada jardín y hallaría, ¿no? Entonces, estos 3 pasitos serían otra manera de resolverlo, ¿eh? Y a ver, no sé si tengo más. Bueno, aquí acabamos la primera sesión, ¿ya? Acá también hay otra ficha que nos propone. Aquí está. Esta es la segunda sesión que nos proponen en la semana 11. ¿Ya? Estos son para los chicos del primer grado. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda ficha de la sesión 2. Y ahí está, ¿no? El propósito. Y acá está la situación, ¿no? Dice, si hace 10 años la edad de Ana y su madre eran de 15 y 40 respectivamente, ¿cuál es la razón entre las edades actuales? Una razón podría entenderle como una constante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Ya? Entonces acá lo que podemos hacer, si bien es cierto lo podemos hacer directo, pero acá podemos construir un cuadrado de doble entrada, ¿ya? Entonces acá estoy representando los datos, ¿no? En este cuadrado. Estoy representando los datos. Y acá, en esta columna están las edades de Ana y su mamá. Ya, están las edades de Ana y su mamá. Y vamos a analizar. Primero, hace 10 años. Hace 10 años tenía 15 y el otro tenía 40, ¿no? Entonces, hace 10 años, ¿cuál es la razón hace 10 años? Simplemente, voy a simplificar al máximo, a ver. Aquí, ¿qué podría sacar? A ver, quinceava. Vamos a cambiar de color, a ver. Okay. Quinceava. No, quinceava no puedo sacar, pero luego tiene que ser quinceava. Entonces, el factor más grande que puedo hacer es quinta. Quinta, 3. Quinta, 8. Entonces, hace 10 años la razón era de 3 octavos. De 3 a 8. Ya. Ahora, ¿cuánta es la razón? Como ya han pasado 10 años, ahora esa persona, Ana, va a tener 25 y la mamá va a tener 50. Voy a simplificar. Voy a sacar el factor más grande. El factor más grande es 5 y 5. No. El factor más grande es 25, fíjate. 25 ava, 1. 25 ava, 2. Quiere decir que ahora la razón es de 1 a 2, o sea, un medio. Entonces usted marca su respuesta, un medio, que sería la letra D. Eso es todo, ¿no? No es muy complicado. No es muy complicado, ¿eh? A ver, quiero ver si se me está quedando uno. No, ese es todo. Y ese estamos en la página 35, ¿eh? Vamos por acá. Estamos en la página 36 del cuaderno de trabajo. 35, 36. Ya estamos en la 35. Vamos por aquí. Dice, Luisa plantea preparar pastelitos para el cumpleaños de su hija. Si gasta 15 soles en 25 unidades, ¿cuánto dinero necesita para preparar para 80 pastelitos? Entonces acá vamos a establecer una relación de las magnitudes, ¿ya? Entonces, acá pongo, para 25 pastelitos hay un costo de 15 soles. Y para 80 pastelitos significa que el costo va a subir. Por eso acá se puede, no, aumenta y aumenta, ¿no? Entonces, como yo tengo que esos costos van a subir, lo que yo debo resolverlo es utilizando regla de 3 simple directa. ¿Y cómo se utiliza regla de 3 simple directa? Bueno, voy a multiplicar una diagonal. En este caso, esta diagonal de acá. O sea, x va a ser al producto de esta diagonal. Yo pongo x igual al producto de esta diagonal, que es 80
por 15. Por este punto significa multiplicación. ¿Ah? No le he puesto el aspa para no equivocarnos con esta letra. ¿Ya? Le he puesto por el 80 por 15 entre el otro número que me está quedando. Entre 25. Y de esa manera yo resuelvo y me sale 48, ¿no? Y usted, si gusta, usa calculadora. Como usted gusta, la idea es plantearlo y entenderlo de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Pues no, acá puedo simplificar, ¿no? Simplifico. Puedo sacar quinta. Saco quinta, quinta. Y acá me queda 3. ¿Sí o no? Quinta me queda 3. Acá me queda otro 5. Vuelvo a sacar otra quinta. Con la quinta de acá y acá me queda 16. Me queda 16 por 3, 48. Respuesta, ¿no? Se necesita 48 soles para preparar 80 pastelitos. Y acá hemos formalizado la respuesta. Seguimos. A ver. De la pregunta 2, 3. Un poste produce una sombra de 4 metros y medio. ¿Ya? En el piso, si en el mismo instante una varilla vertical de 49 centímetros genera una sombra de 63 centímetros, ¿cuál es la longitud del poste? Lo que acá se tiene que entender algo es que todos deben estar con la misma unidad de medida. Fíjate, acá está en metros, y acá está en centímetros, y por acá está en centímetros. Me conviene todo llevarlo a centímetros, ¿ya? Entonces 4 metros 4,5 metros es 450 centímetros, ¿no? O sea, multiplicamos por 100 nomás. 4,5 por 100 me da acá, ¿no? 450 centímetros, ¿no? Que esta gráfica está puesta. ¿Ya? Entonces esta expresión la hemos llevado a centímetros. Vamos a graficar primero la situación, ¿ya? Vamos a representar. Un poste produce una sombra de 4,5 metros, o sea, 450 centímetros. Una varilla produce una sombra de 63 centímetros en el mismo instante, ¿no? Obviamente es necesario que nos diga, ¿no? Que es en el mismo instante. Ahora, ¿qué sucede? Si esta altura puede ser un poste o cualquier cosa, pero si esta altura disminuye, la sombra también va a ser menor, ¿sí o no? Entonces, si una magnitud disminuye y la otra también, quiere decir que estoy en magnitudes directamente proporcionales. Entonces acá le estamos representando 49 centímetros comenzando por la varilla, ¿ya? Produce una sombra de 63 centímetros. Entonces H, que es la altura del poste, va a producir 450 centímetros. ¿Cuál es la altura del poste? La que nos están pidiendo, en esta parte. Entonces, como yo voy a hallar este valor desconocido, entonces en todo caso, acá sería H, ¿ya? Porque estoy trabajando, el valor desconocido lo estoy llevando a H. Listo. Entonces sería de esta manera, ¿no? Aumenta esta magnitud, también aumenta esta magnitud. Entonces, ¿cómo se resuelve? Regla de 3 simple y directa. Si quiero hallar el valor desconocido, acá pongo el valor desconocido H, va a ser igual al producto de una diagonal. En esta diagonal van a estar los números que sí se conocen, ¿no? Sí se conocen los valores. Entonces, H, el valor desconocido, producto de esta diagonal, 49 por 50 sobre 63. ¿Ya? Resuelvo eso y me sale esta valor, ¿no? Si quiero acá simplifico, ¿no? Por ejemplo, puedo sacar séptima, ¿no? Séptima me queda 9, séptima para acá me queda 7. Y ahora saco, acá me queda 9. Novena me queda 50 y acá me queda 1. Al final me queda 7 por 50 entre 1, ¿no? O sea, me queda 350. La altura del poste es 3,5 metros, ¿no? Simplemente formalizo, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. Acá lo que yo estoy hallando esto es centímetros, ¿ya? Eso es centímetros. Pero 3,5 centímetros es lo mismo que 3,5 metros, ¿ya? Listo. Tengo más. Por acá tengo uno más, creo. Aquí está. Listo. ¿Cuál de las siguientes tablas no representa una relación de proporcionalidad? Justifique tu respuesta. Yo lo podría haber hecho en la misma tabla, ¿ya? Porque al final, para yo saber si estas magnitudes que están en la tabla, estos números, están en proporcionalidad o tienen una relación de proporcionalidad, lo que yo debo es multiplicar o dividir según el caso, ¿no? Por ejemplo, facilito, ¿no? ¿Ah? Si hago una operación de multiplicación o división para cada columna y me da la misma constante, entonces quiere decir que es una magnitud
proporcional. Entonces acá yo he hecho para A. Por ejemplo, yo estoy resolviendo para A. Por acá. Fíjate. Ya. Usted puede multiplicar a dividir en el orden que quiera, ¿no? Pues si comienzo de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿ya? En la tercera fila estoy poniendo la constante. Tiene que salirme la misma constante para que sea una magnitud proporcional. Yo he preferido, para el caso A, para A, dividir de abajo, ¿no? De acá. He comenzado 5 entre 2. Copia de color, ¿ya? Ya. He hecho esto, ¿eh? 5 entre 2, 2,5. 7,5 entre 3, 2,5. 15 entre 6, 2,5. Ya. Concluyo que esta es una magnitud directamente proporcional. Si yo encuentro una constante con la multiplicación, así en columnas como estoy trabajando, con la multiplicación significa que es directamente proporcional. A ver. Aquí vamos, para ver. 25 entre 2, 12,5. 50 entre 2, 2,5. 100 entre 8, 2,5. 12,5, perdón. ¿Ya? En todo caso me sale 12,5 para todos los casos. Entonces acá también voy formalizo y concluyo que no, que son magnitudes directamente proporcionales. A ver, yo puedo hacer eso, encontrar esto que me sale el número igualito se llama constante. Yo lo que debo hacer eso es o con la multiplicación o con la división. Ya, con cualquiera de las dos. Si con la división encuentro constante, significa que es directamente proporcional. Si con la multiplicación encuentro la constante, a ver, estoy con la división. Si con la división encuentro la constante, significa que es directamente proporcional, ¿ya? Y si multiplico y encuentro la constante, significa que es inversamente proporcional. Ya, vamos a borrar. Por aquí, por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, me sale 2. 9 entre 2, me sale 3. 16 entre 4, ya me sale 4. No sale una constante. Ahora, pero si usted comienza de arriba, 2 entre 4, me sale 0,5. 3 entre 9, me sale 0,333. Ya no hay una constante. Ahora, usted puede probar con la multiplicación. Multiplico 2 por 4, 8. 3 por 9, 16. Perdón, 2, 8. Multiplico 17. Perdón, multiplico 27, 64. Usted tiene que encontrar una constante, ya sea multiplicando o dividiendo, pero nos damos cuenta que no estamos encontrando. Entonces, como no encuentro, la constante no existe, ¿ves? Este simbolito significa que no existe. Constante no existe. Y acá formalizo que no existe la constante para C. Ahora, para estos numeritos, cantidad de personas, costo de pasajes y la constante. Esta que ya lo he puesto acá en el paréntesis significa que la manera como yo he hallado, ¿verdad? Dividiendo, ¿verdad? De esa manera, pero usted también puede multiplicar. Claro, hay otro que se encuentra la constante multiplicando, pero no es el caso, ¿ya? Pero también existe. La D. Vamos a dividir debajo. 5 entre 1, 5, ahí está. 25 entre 5, 5. 40 entre 5, 5. Entonces se concluye que son directamente proporcionales, ¿no? Estas magnitudes. Entonces la respuesta, ¿quién no es una proporción? La C, ¿no? Entonces acá usted tiene que marcar la C. Se marcas tu respuesta. Usted hubiera podido trabajar acá nomás, ya no era necesario hacer, sino yo simplemente para un tema de explicar, ¿ya? Pero usted puede trabajar acá nomás, ¿no? Acá en este espacito acá, puede ir usando esta parte de abajo para ir resolviendo, ¿no? Tenemos una pregunta más, que es esta, creo. Ahí está. La familia de Daniel pagó 135 por 3 días de estadía en un hotel con piscina durante el viaje a la capital. ¿Cuánto más tendría que pagar si deciden quedarse una semana? Ya, por 3 días paga 135. ¿Cuánto pagará por una semana? ¿Ya? Ya, ¿cuánto más, no? O sea, la diferencia. Quiere decir, por ahí 4 días más que va a pagar. Por eso, 4 días, ¿cuánto más pagaría Daniel, ya? Entonces, vamos a ir resolviendo esta parte, ¿ya? Entonces, por aquí. Primero vamos a representar en un gráfico, ¿ya?
por 135 va a pagar esta cantidad. 135 soles paga por 3 días. ¿Cuánto dinero va a pagar por 7 días? Ya, entonces, ¿cuánto dinero Daniel va a tener que pagar por 7 días? Entonces, lo que yo me doy cuenta que también, al igual que los casos anteriores, está subiendo, ¿no? Si aumenta la cantidad de días, va a pagar, perdón, si va a pagar más dinero siempre y cuando él se quede más días. Entonces esto sube y sube, ¿no? Paga más dinero porque se quedaría más días. Entonces, si yo quiero hallar esa X, multiplico esta diagonal, ¿sí? Multiplico esa diagonal, y divido entre este número. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Y yo lo he puesto por acá, ¿ya? Entonces yo puedo 137 por 7 entre 3. Yo resuelvo eso, me sale 315 soles. ¿Ya? Quiere decir que por una semana va a pagar 315 soles. Esto va a ser para 7 días. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué sucede? Daniel ya pagó por 3 días. ¿Cuánto ha pagado por 3 días? Ha pagado 135. Están acá. Entonces, ¿cuánto más va a pagar? Entonces yo hago la resta, ¿no? 315 menos 135 y me sale que pagaría 180, ¿no? Entonces la familia de Daniel pagaría 180 soles de más. Ya, eso sería todo. Y claro, acá también tenemos que marcar nuestra respuesta, ¿ya? Entonces 108 soles más. 180 soles más pagaría, ¿ya? Y creo que esta es la última, 7. La siguiente tabla, la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se requieren para preparar un pie de limón para 8 personas. Complete la información para 4 y 12 personas. Y obviamente, si yo con la primera línea me representa, digamos, la cantidad de ingredientes para 8 personas. Si disminuyen la cantidad de personas, también van a disminuir la cantidad de ingredientes. Si aumentan la cantidad de personas, también van a aumentar la cantidad de ingredientes. Si la cantidad de personas disminuye a la mitad, quiere decir que todos los ingredientes disminuyen a la mitad, pues. Entonces quiere decir que si de 8 disminuye a la mitad, 4. Mitad 200, mitad 150, mitad 225, mitad 100. Pero ¿qué pasa si aumenta a 12? Yo puedo partir de cualquier reglón, de cualquier fila, ¿ya? Voy a partir de acá, de 4 a 12. ¿Qué ha pasado de 4 a 12? Se ha triplicado. Ahí, entonces triplico todo lo que está en la fila de 4. 12, 600, 450, 675, 300. Y de esa manera finalizo, ¿no? Entonces las magnitudes de la cantidad de personas, limón, azúcar, leche y harina son directamente proporcionales, ¿no? Y acá estoy haciendo una conclusión, ¿no? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente, ¿no?